Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con los temas más delicados que se generan en Honduras. Bueno, y no solo en Honduras, vamos a hablar hoy en primera instancia de repercusiones que está dejando un asesinato que mandó a ejecutar Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, mandó a matar a un coronel iraní. Entonces eso ha generado una revuelta, evidentemente una paranoia, y está por disparar eventualmente lo que es ya el precio de los derivados del petróleo. Honduras no va a ser la excepción, si acá le suben antojadizamente al precio de los derivados del petróleo, no digamos con una circunstancia como la de esta naturaleza. Para abordar esta temática y otros temas de país me acompaña el arquitecto Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Bienvenido, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias a todos, feliz año también a ustedes. Y estamos bien, tratando de buscar a ver cómo enderezar un poco el barco del año anterior para que este año sea mejor y que podamos tener una Honduras que en algún momento salga de la situación en que está. Muy bien, ese argumento de lo que ha ocurrido en los últimos días en Irán, ¿realmente es un elemento que de verdad va a disparar el precio de los combustibles en Honduras? ¿Cómo lo han evaluado ustedes? Mire, nosotros hemos analizado esto de la siguiente manera. Primero, no es primera vez que Estados Unidos esté involucrado en una situación como esta. Ya hay varias veces que lo han hecho. La única diferencia de otras veces a esta es que el receptor del ataque se ha molestado tanto que ha prometido venganza y de una forma bastante fuerte, lo que hace ver que Irán no le tiene ningún miedo a los Estados Unidos. Tal vez uno sea más grande en poderío y todo, pero cuando se habla de, y ese es el problema que tenemos en este momento, cuando se habla de armas nucleares, pues una con otra tienen mucho que hacerse daño mutuamente. Nosotros hemos analizado también el asunto que mientras este problema se esté manejando en Medio Oriente, podemos estar todavía con un poco de calma, no completamente, porque si bien vimos también el contraataque que se hizo a la embajada de Estados Unidos en Irak, es como una respuesta, pero no se va a quedar ahí. Entonces, el problema vendría a ocasionarnos en realidad cuando este conflicto que en este momento está iniciando, realmente se vaya desarrollando de una forma más difícil, en la cual incluso los iraníes estén desde ya analizando y trabajando las estrategias de ataque que ellos podrían tener, ya no en edificaciones del país del norte, allá en Asia, sino que precisamente vengan a tratar de hacerlo acá como se hizo en el 2001, en el 9/11, 2001, que fue un ataque certero y que fue de verdad en el alma de ese país. Entonces, si eso sucediera, yo creo que nosotros estaríamos en graves problemas. ¿Por qué esto? Hasta este momento, el ataque y la muerte del coronel iraní se dio el día jueves, allá. Aquí solamente con lo que sucedió de jueves a viernes, el petróleo se disparó $2. Por suerte, $2. Pasó de 61 a $63 el barril. Eso hablamos de lo que es el West Texas. ¿Qué sucedió con eso? Desde el viernes para acá ha estado cambiando su precio, fluctuando, pero no pasa, el más alto fue 63.71, que fue el cierre del viernes, después llegó al inicio del lunes, estaba hoy en 63.11, hace poco estuvo en 63.60 y en este momento bajó a 63.50 y pico. Entonces estás en esa forma que es normal, porque todavía no se están viendo consecuencias reales, sino que está todavía en tensión todo. ¿Qué sucederá en el momento en el que haya otro ataque o un contraataque? Este precio se disparará nuevamente. Si nosotros vemos el precio del petróleo a $63 el barril, es el mismo precio que tuvimos el año pasado, allá por octubre.
La diferencia de eso es que el precio subió hasta ahí y volvió a bajar de manera rápida. Entonces no se vio muy afectado nuestro país por eso. Es ahí donde el mecanismo de los 22 días promedio para definir el precio de referencia funciona. ¿Por qué? En aquel momento, como en este momento, puede ser que ese pico de precio que dé podría haberse diluido un poco y no ser tan alto si el precio internacional del petróleo comienza a bajar nuevamente. Mire que también, y aquí voy a retroceder un poco, el precio del petróleo es uno. El que nos interesa mucho a nosotros conocer es el precio del combustible, como está, el carburante, Sí. el refinado. Y este refinado también con solo ese evento ocurrido, usualmente cuando el precio del petróleo sube, pasa más o menos una semana para que el precio del carburante también suba, porque tiene que hacer todo el proceso de refinamiento para que pueda ser distribuido. En este caso, tuvo un incremento de precio de un poquito más de 20 centavos de dólar el galón con solo la noticia. Pero solo sácame de una duda, porque hoy me preguntaban algo en esa línea. Bueno, el año pasado el barril del crudo llegó a estar a 40, 45, súper bajo. Y en Honduras estaba pegando a 100 lempiras el galón de combustible. O sea, y acá, ¿cuáles son las variables? Entonces, el año pasado estaba tan bajo el precio del crudo y estábamos pegando los 100 lempiras en Honduras. Ahora que la perspectiva indica que puede subir, ¿qué va a pasar? ¿Va a superar esa barrera de los 100 lempiras? Bueno, vamos a corregir la cifra. El año pasado no estuvo a 40, llegó hasta 50 incluso, 50 dólares el barril, 50 con centavos, y en un tiempo se mantuvo entre 51 y 53 dólares. El precio aquí andaba de la gasolina super por 90 lempiras, 87, 88, 90 en ese tiempo que era bajo. Luego comenzó a subir y después se mantuvo entre el rango o la banda de 54 a 56 otros meses. Y aquí ya fue cuando la gasolina super llegó hasta 93, 94. Hoy estábamos en el rango del 58 a los 60 y ya estábamos en 96. ¿Qué va a suceder? Y esa es la preocupación que tenemos nosotros como coalición, porque como país no estamos preparados por una situación que venga a degenerar en altos precios. ¿Qué significa esto? Allá por el 2011, creo que era así, por ahí, recordamos toda esa mala noticia que teníamos a diario, que el precio del barril andaba por 140 y llegó hasta 147 dólares el barril. Hoy las condiciones no están para eso, pero sí están para que podamos superar los 65 dólares y hasta los 70 dólares en un momento dado, si esta situación sigue desarrollándose como muchos expertos vaticinan que puede pasar. Entonces, si en este momento todavía tenemos precios en Honduras que derivan de lo que debería de ser un precio de 60 o 59 dólares el barril de petróleo, que ya refinado y traído hasta acá, andamos por casi 97, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a 63 de verdad? Y tengamos el impacto de esto, porque estos 63 que tenemos hoy, sería bueno que bajara, pero ¿y si no baja? Porque la tensión está dada. Por lo tanto, lo más probable es que no baje y se mantenga en ese rango y que más bien comience a subir. Si llegáramos a 65 dólares el barril, en el mercado internacional, que nosotros el que monitoreamos principalmente es el comportamiento de las gasolinas en Estados Unidos, puesto que el que sale de lo que es el precio del West Texas. Y entonces, si el viernes subió 20 centavos solamente por la noticia, al llegar el impacto de los 63 dólares, podría subir todavía otros 10 centavos más, pongámosle. Si el precio sigue subiendo del petróleo a 65, a 66, definitivamente va a subir todavía otros 10, 20 centavos más el galón. Y aquí en Honduras deberíamos de estar en ese momento traspasando la barrera de los delicados 100 lempiras el galón. Y no nos quedaríamos ahí, sino que comenzarías a pasar más, porque con el mecanismo de los 22 días, como decíamos antes, es un ascenso paulatino del cual hasta después de 22 días podríamos tener un precio real, más o menos. Entonces podríamos llegar a precios lamentables.
y que la economía hondureña no está preparada para eso. De hecho, también vemos cómo se manejó lo que fue el fondo del pago del fondo petrolero, o de la factura petrolera, perdón, que se vio incrementada del 2018 al 2019 en más o menos unos 200 millones de dólares. Todavía no tenemos las cifras exactas de cuánto llegó a ser la factura por parte del Banco Central, pero estimamos que podría andar en más o menos unos 1.450, 1.480 millones de dólares. Si esto sucede y esto se mantiene a lo largo del tiempo, digamos en varios meses, y si todavía una guerra se viene a dar, pues yo creo que tendremos que estar listos como país también para agarrar más dólares de los que tenemos para hacer pagos de esa factura. Ahora, desde esa perspectiva y en la tensión que está marcada y que, como usted señala, es muy difícil que vaya a bajar. Sobre todo, no creo en los próximos días, no creo en los próximos meses, va a ser un tema que va a estar ahí latente. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de medidas se deben de tomar de parte del gobierno? Hoy hemos tenido el anuncio de varias medidas con el tema de la sequía, con el tema relacionado también con el dengue. Bueno, acá estamos en emergencia prácticamente en todo, el tema del agua, etcétera. En este tema de los combustibles, ¿qué se debería hacer proyectando este escenario tan complejo? Mire, el problema es que como país las autoridades siempre reaccionan cuando el agua está por aquí. Nosotros tenemos años ya pidiéndole al gobierno de turno en ese momento. Yo creo que empezamos desde que estaba el señor Porfirio Lobo Sosa en la presidencia, y desde entonces comenzamos a decir, miren, en aquellos tiempos hubo un tiempito que los precios anduvieron un poco bajos, y eso nos daba la posibilidad, empecemos a analizar cuáles deberían de ser políticas de Estado en materia energética y muy directamente también en combustibles, para poder tener estrategias preventivas en el momento que nos ocurra lo que ya había pasado cuando llegó a precios tan altos. El grave problema que muchas veces tenemos es que los gobiernos manejen una actitud populista. Y cuando decimos eso es que traten de buscar más, de mantener una imagen que hacerle un verdadero beneficio al país. Por ejemplo, cuando en el 2017, se recuerdan bien, tuvimos algunas alzas de precios en el momento de las elecciones, el gobierno lo que hizo fue congelar. Cualquiera dijo es una buena medida porque el precio no va a seguir subiendo, pero el asunto real es que venían elecciones y no se podían jugar el precio del combustible contra votos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Al sol de hoy, 2 años más tarde, seguimos pidiendo transparencia en ese tema. Queremos saber cuánto nos costó ese congelamiento de precio, porque no solamente tuvimos que reportarle de nuevo a las compañías importadoras el costo que no se había dado, sino que también el financiamiento de este costo. A la larga, nos costó muchísimo más el combustible consumido en aquel tiempo del que nos hubiera costado si hubiéramos tomado medidas mejores. Precio normal. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo peor que podría pasar es congelar precios. Es un espejismo el que se crea que después nos sale más caro. La otra que se había dado antes también y que creemos que no es del todo buena, pero en algunos casos podría funcionar, es el asunto de subsidios. Yo creo que hay mucho del presupuesto general de la República del cual podría revisarse, hacerse mejor uso de esos fondos y tal vez subsidiar algunas actividades necesarias como el transporte, porque dentro de muy poco vamos a ver nuevamente a los transportistas que vuelven a pedir revisión de tarifas, etc. Y muchas cosas en la parte de producción de todo tipo que nos podría ayudar que esos precios se mantengan. ¿Por qué? Si estos precios se dejan que sigan subiendo, que sería lo lógico de acuerdo a lo que es el mercado, pero no de acuerdo a la economía nacional,
estaríamos llegando a un punto donde la economía hondureña y muy directamente la economía familiar se vería tan afectada que no podría hacérsele frente a todos los compromisos ni necesidades que se tienen como familia. ¿Por qué? Porque los sueldos no suben, pero cuando se disparan las gasolinas o la energía eléctrica, que ya también tiene un alza, pues sencillamente todo se hace más caro y la gente ya no puede sobrevivir. Recordemos que ya pasó la negociación del salario mínimo, ya está dado cuánto es, y no esperábamos una situación como esta tampoco. Y esperaríamos en este caso que si a un caso hay que revisarlo, se puede hacer, pero sabemos que no se va a hacer. Entonces el gobierno es el que está obligado a buscar estrategias de manejo de situaciones de crisis en aspectos energéticos. Por ejemplo, nosotros vemos el caso de cómo no solamente es hacer campañas de ahorro porque son necesarias, máxime ahora de poder decirle a la gente cómo buscar el ahorro del combustible, ¿verdad? Provisionar sus vehículos de combustible en horas no calientes, o sea, mañana o noche, buscar rutas alternas que sean menos congestionadas, buscar movilizarse en horas que no sean horas pico, buscar que los empleados también entren en diferentes horarios para que no haya ese congestionamiento, ver que las alcaldías y el gobierno central puedan seguir desarrollando sus proyectos de infraestructura de una forma más organizada y más planificada, de manera que no generen tanto congestionamiento vehicular, poner un poco más de orden también en el transporte público, que tenemos que decirlo, los amigos del transporte, se le ha dejado que tengamos un desorden en y es lo que en gran parte también nos genera gran tráfico vehicular, y eso por lógica va a generar también mayor gasto de combustible, etcétera, etcétera. Incluso alternativas de dejar de utilizar mucho los vehículos particulares para poder tener la forma del uso del transporte público, pero para eso tenemos que dar seguridad, eficiencia y otras cosas que tienen que garantizarse, pues. Entonces, esas son partes de las cosas, pero en realidad son paliativos que no va a hacer que tenga eficiencia el manejo del combustible en nuestro país. La posibilidad de eliminar los impuestos que se le cargan al combustible en Honduras, ¿ve usted viable ese tema? Cuando hay impuesto para el tema del, impuesto sobre venta, un impuesto que le cargaron también para el tema de mejorar las condiciones de la red vial en el país. ¿Cree usted que sea viable esa posibilidad? El combustible tiene dos impuestos, básicamente. Uno del manejo del impuesto del combustible, que parte de eso es solamente parte de eso es para el manejo de la red vial, entre 40 y 50% nada más. El resto es para uso cualquiera de gasto corriente del gobierno. Y el otro, que fue el que pusieron para proyectos sociales, que tampoco sabemos si se utiliza para proyectos sociales o no. Solamente sabemos que parte de esto se ha engrosado la partida de presupuesto de Casa Presidencial para cosas sociales, pero no se sabe cómo está manejándose. Pero realmente recordemos que, ¿por qué tenemos precios tan altos en Honduras? Precisamente porque los impuestos son de los más altos de Centroamérica, después de Costa Rica, ¿va? Y en algunos casos, algunas veces, Nicaragua también se nos pasa en precio y otras veces pasamos nosotros. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Yo creo que estos tiempos son tiempos de entender que hay que apretarse la faja a todo mundo. Y cuando decimos todo mundo es todos. El ciudadano común y corriente, así como lo que significaría el gobierno. Que dejemos de estar gastando. Miren, lo que se tiene en presupuesto para mantener esa flotilla de vehículos estatales para los funcionarios públicos, principalmente para los funcionarios públicos, yo creo que se podría hacer un pool motor de vehículos donde yo no sé por qué el ministro tiene que tener un carro únicamente para él, lo va a traer a su casa, lo va a dejar, lo anda en reuniones. Ese carro y uno creo que se queda corto usted.
Bueno, sí, porque muchas veces No, no, andan con los carro para la guaruras y mujer, toda la carro cosa. para los hijos. Aparte, Son van a igualados estos dejar a los funcionarios. hijos a la escuela cuando están en la escuela, etcétera. Eso es un gasto enorme para un pueblo pobre y todavía en situaciones como esta. Ese presupuesto que se tiene para esas cosas debería ser mejor empleado para subsidiar en la baja de impuesto el combustible. Y eso podría generar, y cualquiera dice, es que si se le baja el impuesto, se baja el precio para todo mundo, incluso para los ricos. Incluso, bueno, si es que los ricos también son hondureños. Pero el problema es cuántos ricos hay y cuánto va a afectar a los pobres solamente porque los ricos, que son pocos, van a tener un beneficio. Bueno, hagamos algo. Bajémosle el impuesto a la gasolina regular, no a la super, que los carros de los ricos utilizan gasolina super. ¿Qué? Y hagamos que todo mundo que somos pobres o de clase media utilicemos gasolina regular, que es factible. Bajémosle. En este momento la diferencia es de más o menos, se mantiene entre 9 y 10 lempiras. Bajémosle a más todavía, claro. Y bueno, creo que le he planteado esta pregunta en otras ocasiones, pero hay mucha gente que le tiene miedo a la gasolina regular. No le tengan miedo. No le tengan no, miedo. Usted tiene un carro. Si tiene un BM, un Lexus, ahí es súper. Piénselo, porque ahí son muy delicados en cuanto a su sistema. Pero si uno tiene un carro de clase media, yo le digo, yo tengo ya más o menos como 13, 15 años de utilizar combustible regular. ¿Y no ha tenido problema? Yo no tengo problema. Y el rendimiento es adecuado. Es de lo mejor para mí. Lo único que tengo que ver es, y lastimosamente, no tenemos todavía esa famosa ley de los carburantes que nos podría garantizar la calidad, porque muchas veces el problema no es el combustible, sino que el adulteramiento del mismo. Y que en algunos casos no es culpa del gasolinero, sino que cuando se lo traen ya viene adulterado. Entonces, si le falla el motor muchas veces no es porque la gasolina sea mala, sino que porque está adulterada. Pero si usted me pregunta a mí, yo tuve una mala experiencia. Yo le puse tenía un carro ahí, le puse regular y empezó la temblazón del carro. Entonces yo nunca más volví a usar regular. Lo que uno dice es que de repente también es como cuando usted se mantiene comiendo sano y de repente agarra una fritanga y se la come, el estómago le comienza a hacérsele de toda forma, ¿no? Porque no está acostumbrado. Entonces lo que nosotros decimos también para ese caso es que cuando vayamos a hacer ese cambio, lo que debemos de hacer es agarremos del del tanque del vehículo, llenémoslo 3/4 en súper y 1/4 de regular. La siguiente, medio y medio. El siguiente, 1/4 y 3/4 de regular y después regular. ¿Qué va a hacer eso? Va a ir haciendo que el vehículo vaya entendiendo que ha habido un cambio y que funciona adecuadamente. Yo hice eso hace mucho tiempo y cuando cambio vehículo, no empiezo con una gasolina super. Me voy de un solo a la regular. Claro, hay una cosa que para tener eso hay que tener confianza también en donde uno abastece de combustible. Y uno saber que el combustible que uno le está echando a su vehículo es el adecuado. Y aunque sea regular, debe de funcionar bien. De hecho, los vehículos, ¿cuál es la diferencia entre la gasolina regular y la superior? El octanaje. Y esto lo que hace es mayor velocidad, pongámosle. ¿Quiénes necesitan andar como loco aquí en esta ciudad que hay tanto tráfico por todos lados, ¿verdad? Y sin embargo, funcionan correctamente. No es nada más que un pensamiento antiguo el decir de que la gasolina súper es buena y la regular es mala. Nos hemos quedado un poco con eso. Pero si hacemos ese cambio en esa forma que les digo, van a ver que va a funcionar. Los vehículos están diseñados, los que son de clase media, están diseñados para gasolina regular, de hecho. Sí, hay mucho carro americano incluso. Los americanos, usted va a Estados Unidos, alquila un carro y le va a echar gasolina súper. Y usted mira que todas las bombas de todos los americanos o los norteamericanos con su vehículo, gasolina regular. Es raro el vehículo
porque allá, bueno, allá creo que anda 5% de gasolina súper y 90 y pico por ciento de gasolina regular. Es la que más se utiliza. Allá de hecho hay 4 grados diferentes de octanaje y la que más se utiliza es la regular. Interesante. Pues vamos a seguir monitoreando a ver cómo impacta en la economía de los hondureños este tema que, bueno, ocurre, ¿verdad? Un fenómeno, un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, cómo viene a repercutir en su economía. Muy bien, quiero aprovechar la oportunidad, el hecho de que usted forme parte también de la Convergencia Ciudadana, un espacio de sociedad civil que también se ha preocupado por temas de país en otros ámbitos políticos, ámbitos también que tienen que ver con situaciones estrictamente de patria, de Honduras. Bueno, ¿cuál es la agenda para 2020? ¿Ya tienen ustedes una agenda, ya tienen un norte? Y le pregunto esto porque vemos que las fuerzas políticas de oposición no tienen agenda, que muchos sectores no tienen agenda para 2020. ¿Cómo andan ustedes en ese tema? Pues miren, nosotros pues somos sencillamente sociedad civil que queremos incidir un poco principalmente en la idea de las personas hacia lo que es una mejor democracia. Yo creo que los partidos políticos han ejecutado acciones que van mucho a lo que es la búsqueda de la acción electorera, pero no al fortalecimiento de la democracia, que es lo que Honduras necesita. Aquí en la Convergencia Ciudadana somos parte de esto la doctora Juliet Handal, ¿verdad? Que todo el mundo conoce cuál ha sido su actitud siempre de lucha en bienestar de la sociedad. El licenciado Rafael Alvarado, Rafael Tercero, tenemos también ahí estudiantes universitarios independientes luchando con nosotros. Y en este momento la agenda que todavía tenemos, a la larga tenemos 2 temas en especial. Uno, el asunto de la defensa porque se mantenga o se da continuidad a la MASI, tratando de trabajar porque la corrupción nos está comiendo como país y no vemos que de ninguna manera se haya estado fortaleciendo realmente las instituciones como debería de ser, sino que más bien las mismas autoridades gubernamentales, llámese Poder Ejecutivo, Judicial en algunos casos y el Legislativo principalmente, han estado generando una serie de acciones en contra de la lucha que se da contra la corrupción y la impunidad que la MASI ha tratado de ir haciendo. Entonces nosotros hemos tenido como uno de los caminos, la meta es seguir insistiendo de cómo manejar este convenio. Una de las situaciones que decíamos era básicamente, como se pinta el panorama en este caso, es que el gobierno manda una comisión a evaluar. Mientras tanto, aquí el Congreso Nacional dice, no, la MASI no sirve, quitémosla, no renoven. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que no puede ser uno juez y parte para definir algo. Ellos, en gran parte, son políticos que están, en algunos casos, involucrados en casos que se están en este momento judicializando o manejo en caminos de judicialización, precisamente, y entonces lógico, no quiero que me sigan molestando, mejor que se vayan, porque la corrupción quiero que siga, porque si no yo salgo embarrado. Unos que ya están, otros que están en proceso y otros que saben que les puede caer. Entonces, luego la comisión que va del gobierno vuelve y dice, nosotros aconsejamos que se le dé continuidad a la misión. Pero ahora viene el gobierno y dice, bueno, vamos a mandar otra comisión para que vaya a tener conversaciones con la OEA para poder definir qué mejoramiento se le puede hacer a la MASI. ¿Qué significa eso? Que ya cambian el convenio de la MASI y al final de este deberá, una vez dado, deberá ir al Congreso Nacional donde prácticamente está dicho que no va a pasar. Entonces, estamos dejando que el resultado de esa conversación con la OEA venga el 17 de enero, porque ya el 19 queda sin valor y efecto. Ahí
la MASI se acaba. Entonces nosotros estamos luchando. ¿Qué hemos dicho? Cuando uno tiene un personero de jefe de Estado que realmente dice la verdad, cuando dice de toda forma que él está tratando de luchar contra la corrupción, lo primero que hace es, bueno, este es el convenio de la MASI, hago el intercambio de notas para darle continuidad y después comienzo las conversaciones para poder hacer cualquier ampliación para mejorar el convenio. Eso se da en un adendum al convenio y se manda al Congreso Nacional. Si en el Congreso Nacional dicen no lo aceptamos, ok, la MASI sigue trabajando, porque ya está aceptado, aunque el convenio no, aunque la ampliación no. Pero eso no lo quieren hacer. Lo hemos dicho en varias ocasiones, en varios medios, para que la gente entienda que cuando alguien quiere que algo de verdad adecuado continúe y donde la mayoría de la población quiere que siga, pues hagamos las cosas de esa manera, de forma tal que se garantice esa continuidad en la lucha de la corrupción y que cualquier ampliación queda por aparte. Y luego, el segundo tema que nos falta es el asunto electoral. Nosotros hemos propuesto... No me salto ahorita lo electoral, solo tengo un par de preguntas sobre ese tema de la MASI. Okay. No solo los diputados no quieren. No. Abiertamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que pueden caminar solos. ¿Usted qué cree? ¿Está mintiendo este señor o sí tiene capacidad la Corte para poder generar una lucha frontal contra la corrupción acá en el país? Es algo muy sencillo. Así como quisieron evaluar a la MASI para ver si estaba haciendo su trabajo, deberíamos de evaluar a la Corte, a la Fiscalía, Tribunal Superior de Cuentas, a los juzgados, a ver si realmente están cumpliendo con su misión, porque yo le garantizo que no. Es más, todas estas instituciones gubernamentales que le acabo de decir quedarían, a mi criterio, a mi pensar, por lo que veo todos los días en las noticias y por lo que nos damos cuenta en las pláticas que tenemos siempre con los personeros de la sociedad civil y de todo, yo creo que estas instituciones quedarían aplazadas con un 30%, mientras la MASI pasaría con un 80%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la forma muy diplomática de decir, no necesitamos la MASI. La MASI ya está o no esté, nosotros seguimos trabajando. Pero ¿qué es lo que tenemos a la larga? En estos momentos, los únicos casos de corrupción que hemos visto que han ido caminando son los que ha presentado la MASI, con el auxilio también del CNA. Pero ¿qué pasa? Todavía vemos que los casos que se han ido a los tribunales con jurisdicción anticorrupción han seguido trabajando en eso y han sido más eficaces en dar justicia. Pero aquellos casos que son de empleados, funcionarios especiales que se van a la corte para un juez natural, esos no caminan. Y ahí está la diferencia. No estamos preparados. El sistema no está listo para caminar solo todavía, porque hay agentes que están luchando en contra de que este sistema cambie. Y es lo que, si bien es cierto, la MASI no es todo lo mejor que se pudiera dar, pero es que ellos también tienen limitantes, ¿verdad? No podemos decir que ellos pueden hacer y abarcar todo de una sola vez, porque judicializar o llevar a judicializar un caso es muchísimo trabajo. Ellos tienen agentes fiscales internacionales expertos de cómo buscar la manera de armar un caso, cosa que aquí no lo tenemos. Entonces, creemos que no estamos preparados y solamente están tratando de dar excusas para que la MASI se pueda ir. Entra en escena el FONAC nuevamente, que estaba apagado, estaba muerto, pues ahora lo han revivido. ¿Cómo lo toman ustedes? La reapertura de la apertura de la cortina del FONAC. Bueno, mire, el FONAC es un organismo que, si bien es cierto, está conformado por muchas organizaciones que pertenecen también a sociedad civil,
pero es un organismo manejado por el gobierno. Y en muchos casos, esto está como cuando se hace la elección del fiscal y la elección de la corte, ¿verdad? La sociedad civil va a trabajar en las propuestas, pero meto unos cuantos infiltrados en estas sociedades civiles o en estas organizaciones principalmente para que ellos hagan el trabajo que nos interesa, para que el que nosotros queremos que salga ungido, salga y quede. Eso está pasando aquí. El FONAC, de hecho, está generado como una institución que garantice el manejo del plan de país, el desarrollo como país. No tiene que andar haciendo nada de corrupción cuando tiene otro objetivo principal. Para eso están los organismos especializados en corrupción. Pero ¿qué sucede? El FONAC tiene organizaciones que también son parte de la asamblea del CNA. Y por ahí es donde uno cree, y la suspicacia va a existir cuando las situaciones se siguen dando como se dan hasta ahora. Tengo que serruchar la pata para que la mesa se caiga. Y eso es lo que está pasando. Todo aquello que trabaja contra la corrupción, tenemos que eliminarla de alguna forma o por lo menos debilitarla. Y eso sucede. A la larga podemos ver cómo funcionarios de gobierno andan haciendo esas visitas para que se vea cómo se le pone en juicio a los personeros del CNA, pero no dice que se ponga en juicio a trabajo más arduo, sino que a que no hagan lo que están haciendo. Y eso es un problema grave, porque el único mensaje que nos deja es que aquí se está trabajando como autoridad en mantener un sistema que trabaja a la par de la corrupción. Bueno, vamos a la parte electoral, que es el otro tema que ustedes están pendientes, pero que ha generado, yo percibo que hay un descuido. Se han dejado correr mucho tiempo. Ya estamos a las puertas de una convocatoria que va a ser en septiembre de este año, si no me equivoco. Posiblemente. Y no pasa nada en Honduras. Todavía la reelección está abierta. Todavía se puede reelegir Juan Orlando Hernández. Todavía pueden pasar un montón de cosas. Ahí están escribiendo unos partidos cuestionados como ese de Narrala, con un montón de fallos ahí que le han detectado con un nuevo organismo electoral. Y lo decimos con propiedad porque nosotros sabemos cómo inscribir un partido legalmente. Podemos hablar con propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá vemos que hay muchos cabos sueltos todavía y lo están permitiendo muchos sectores de la clase política tradicional. No sé cómo lo ven. Mire, lo que está sucediendo es que nosotros hemos hecho propuestas de reformas a la ley electoral de manera que el sistema pueda cambiar. ¿Cuál es nuestra intención? Democratizar realmente un proceso electoral para tener una viabilidad en la democracia de Honduras. Democracia no significa solamente elegir, porque es ahí, en la parte electoral, donde se hace todo tipo de acción que genera fraude y que es manipulable. Pero democracia significa vivir en unísono, bajo reglas claras y adecuadas para el bien de todos los ciudadanos en un país y que sea de beneficio comunitario. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Los políticos siguen jugando a su conveniencia. El partido que más maneja la situación y que lo ha venido manejando en los últimos días a su conveniencia es el Partido Nacional. ¿Por qué? Y es lógico, está en el gobierno, no quiere perder ese poder que hoy tiene y que, si bien es cierto, estamos claros que se ha dicho mucho, es el partido más grande en este momento, organizado, muy organizado, entonces lo manejan bien en esa parte. En este momento se mira cierta tensión a lo interno del nacionalismo porque, si bien es cierto, al señor Juan Hernández le interesará mucho volver y continuar en la reelección, como reeligiéndose, porque definitivamente es para cuidarse a sí mismo en muchas cosas. Pero, y esto no lo digo porque yo sea de un partido político, incluso como Convergencia, nosotros estamos como sin simpatía de ningún partido político, sino que sencillamente búsqueda de patria. Pero tenemos que entender que también hay otras opciones que hasta el momento,
incluso como oposición, no están claros. Ni siquiera tienen una agenda de cómo plantearse objetivos claros para llegar a un poder. No están claros, no saben cómo hacerlo, ni lo están trabajando tampoco. Y, como decimos, por esas conveniencias partidistas personales, no les da la posibilidad de que ellos se pongan de acuerdo. ¿Quién es el pagano? Honduras. Entonces, nuestra propuesta la hemos hecho, pero no se les está tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que hoy vemos mal en el proceso electoral, tendrían que funcionar bien y nos darían una democracia real. Y entonces ahí las cosas sí serían mejor. Serían condiciones en las cuales el que quiere participar en la contienda política podría tener confianza. ¿Por qué? En este momento, y con las propuestas que están dadas hasta este momento para una nueva ley electoral, son en el manejo o en el mecanismo electoral. Nada que nos haya cambiado más que 2 organismos electorales nuevos y se acabó. El sistema es casi lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Falta de confianza en ese sistema. Como todo está igual, también nos va a generar falta de confianza en estos organismos nuevos. Y mire cómo son las cosas. Tenemos un tribunal de justicia electoral que se puede presentar una denuncia ahí y ellos fallan de una forma, pero si a usted no le gusta, se va a la corte y nuevamente en la corte van a manipular el asunto. Entonces, seguimos en lo mismo y mientras estamos de esta manera, no vamos a tener forma de cambiar Honduras. ¿Por qué? Porque siempre andamos buscando la manera en que, ¿qué es lo que puedo hacer para llegar al poder para después ver qué sacamos de esto? Ese es el grave problema que tenemos. Incluso cuando vemos que hay partidos que tienen dueño, yo creo que eso es algo fuera de orden. Primero, los partidos políticos son entidades de derecho público. Por lo tanto, no pueden haber dueños. Pero nosotros vemos cómo los partidos los manipulan, caciques, dueños o como querramos llamarle. Familias que si no son ellos, no sirven. No es posible. Va la esposa, va la hija, va la otra hija, va el otro yo. O soy ya yo, preparan o no, a nieta, y etcétera. Ya preparan a todo el mundo. Así no vamos a sacar a nuestro país del hoyo en que estamos metidos. Y si nos damos cuenta, países muy cercanos, como Costa Rica, incluso el mismo El Salvador está a la par nuestra y más chiquito que nosotros. Ahí hacen una elección y aunque los números estén tan cerrados, nadie le tiene desconfianza a los resultados. Eso es tener instituciones confiables para dar o para trabajar en el proceso electoral y manejar de mejor forma la democracia en un país. Entonces, nosotros hacemos el intento. El problema es que el poderío de estos políticos que quieren seguir manejando, porque también hay en el Partido Liberal, por ejemplo, también tenemos gente que lo maneja como quiere. Ajá. Y lo conocemos eso, ¿verdad? A pesar de todo, los partidos pequeños también están siendo manejados. Entonces, a la larga, ¿qué va a pasar de Honduras? Si nosotros vemos que los diputados en este momento, primero, nos mantienen el Código Penal, que en mayo vendría otra vez la necesidad de la abrogación del Código Penal o sencillamente la derogación del mismo, pero que nunca llegue a tener efecto. Si nosotros vemos que la ley electoral se mantiene tal cual está prácticamente, y si nosotros vemos que la MASI le damos una patadita para que se vaya, ¿creeríamos nosotros en tener de nuevo un Congreso Nacional con estos diputados que tenemos hoy? Yo creo que ahí es donde nosotros merecemos un cambio que sea merecedor para que Honduras en algún momento tenga en un futuro los cambios merecidos. Y en esto tenemos que decirlo. Cuando nosotros vemos que las bancadas en su totalidad votan de una forma una y otra vez, es que no tenemos diputados en el Congreso, tenemos borregos. Y esa es la preocupación que tenemos para las próximas elecciones también. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho por este tiempo valioso y feliz año de nuevo. Feliz año para usted también y para todos los hondureños que esperemos este 2020
nos traiga en alguna forma algunas mejorías, aunque estamos viendo que no es tan fácil. Juan Carlos Rodríguez, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, dígame usted, compañero, cómo quiere que lo identifiquemos, ¿verdad? Manuel Rojas, quiere que le digamos Manuel Rojas, y Ocarito Lunas, que está al frente del máster. Yo soy Alan Alberto Fiallos, con permiso. En el 2019, Alan Fiallos abordó los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar al poder. ¿Y la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho del país. Que quizás en este momento no sería conveniente porque está muy crispado este problema del presidente, los juicios, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan, los vemos metidos en la Corte, en el Congreso, los vemos metidos en la Presidencia, los vemos metidos con los militares. A ningún otro embajador. La constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. ¿Cómo hace para mantener sus hijos? En Honduras entera. Porque las mujeres querían ver qué es lo que pasaba. Las mujeres son un cambio para Honduras. Habían figuras que le apostaban a, por lo menos, traer al debate en el Congreso Nacional el tema del agro, y ya con Rafael Alegría, pues qué mejor, ¿verdad? Claro. Era un referente. No se ve ni un funcionario de la Secretaría de Agricultura ni del Instituto Nacional Agrario acompañando a los campesinos, a los pequeños agricultores. Para nada. ¿Cree usted que se va a lograr concretar esta aspiración que se percibe de una gran parte de los hondureños, que tengamos una nueva ley, unas nuevas reglas de juego? Definitivamente los tiempos cambian, ya estamos hablando no de un bipartidismo, sino ya de multipartidismo. La pobreza que hay en Honduras, sabemos lo que significa una mochila, un cuaderno, un kit, un uniforme. Entregamos ahí mismo los uniformes, ¿verdad? Con la matrícula SACE, de acuerdo a las tallas que tenemos, que los niños salen en su matrícula, ahí mismo se les deja su uniforme. Era mejor la Liga Nacional, o sea, era más emocionante, por eso se llenaban los estadios y era emocionante ver partidos de la Liga Nacional. Si me pedís que te cuente y a elegir, yo prefiero los clásicos cuando son Motagua contra Maratón, pero cuando los juegan con Olimpia, o sea, qué aburrido. Acá no tenemos ningún problema, tenemos un testimonio tan sincero. Me gusta enfocarme me encanta estar en mi tiempo. Es como estoy en mi propio mundo y nadie me puede mandar, solo yo estoy. Yo prefiero, Alan, un asesor político que te diga las cosas malas que tú estás haciendo, no un asesor político que a todo le diga que sí. Debe someterse a toda esa estructura o todo ese marco jurídico que es el que nos va a regir, porque si no, nosotros estaríamos violentando el mismo, y como abogados que somos sabemos que podemos hasta cometer un delito de abuso de autoridad. Pero entonces, ¿cómo van a lograr ese objetivo de que por lo menos este gobierno de Juan Orlando Hernández tenga una especie de dolor de cabeza el saber que ustedes están constituidos? Está abierta el debate, está abierto la comunicación, no hay ruptura. Me gustaría que profundizáramos qué implicación tiene tener un buen auditor interno y por qué son ustedes como institución quienes tienen que nombrar los auditores internos en las instituciones. Un auditor es un asesor de los sujetos pasivos. Esos sujetos pasivos son los ministros, los directores de una institución pública y ese auditor, en las empresas privadas pagan un buen auditor. Acá, ¿cuántas personas se han formado? ¿Cuántas personas han salido adelante? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos vendedores? Gente joven que se ha preparado y que ahora está sirviendo de aporte aquí en esta construcción. Si en la estrategia que debería de aplicarse de parte de la oposición política debería ser solo como punto único Juan Orlando Hernández, o empezar a atacar también a otros protagonistas que en teoría son cómplices. Pero todo el sistema tiene que ser modificado. Es decir, y el problema cuando hablan de una sucesión, transición legal, como se quiera hacer, es que significa
de que todos esos personajes están en esa línea. Y en el 2020 seguiremos siendo el mejor programa de entrevistas, tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. Voces de un diálogo, de lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber, los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Hoy inicia el último mes del año, donde nos unimos para celebrar el nacimiento del Niño Dios. Despedimos el 2019 y damos la bienvenida al Año Nuevo. Queremos invitar a todo el pueblo hondureño al inicio de las celebraciones de la Navidad Catracha. Disfruten de todos los eventos que hemos preparado para ustedes. Esto está en todo el país. Vías navideñas, recreovías, posadas, cines comunitarios y mucho más. Participemos juntos y en familia. En un ambiente de paz y tranquilidad. Que empiece la Navidad Catracha. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Navidad de ahorros y premios en familia. Porque para Cooperativa Sagrada Familia, la familia es lo más importante. Para esta Navidad, te regala 4 Kia Soluto 2020. Refrigeradoras, estufas, televisores, Smart TV y cajas de herramientas. ¿Cómo participar? Por cada 300 lempiras de depósito o apertura en tus cuentas de aportaciones y lazos familiares, obtendrás un número electrónico. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Sorteos a realizarse el 17 y 24 de enero del 2020. Aplican restricciones. Cooperativa Sagrada Familia les desea una feliz Navidad y próspero año 2020. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber, los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Navidad es la época ideal para el reencuentro con los valores que nos han unido como hermanos. Tiempo de cerrar heridas, sepultar los rencores y de caminar hacia la reconciliación con nuestro hermano, con nuestro vecino, con ese amigo con el que dejamos de tener contacto por alguna diferencia. Es tiempo de abrir los brazos a la tolerancia y reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestras raíces, con todo lo que nos une y nos convierte en hijos de la misma patria. La Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Salvador, Jesucristo, que sea también época del nacimiento del nuevo hondureño, para dejar atrás el pasado y comenzar a trabajar para lograr un futuro lleno de paz, armonía y desarrollo para todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos mis hermanos hondureños. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber, los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar.
Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil, tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.